KJ Wright es el entrenador de los linebackers de los 49ers para esta temporada. Es su tercera temporada, de hecho, con los 49ers, pero los últimos 2 años había estado como un entrenador de control de calidad, trabajando específicamente del lado defensivo, y ahora lo promueven para ser el entrenador de los linebackers de los 49ers. A KJ Wright lo recordamos como jugador, una pieza importante de la defensiva de Seattle cuando ganaron aquel Super Bowl contra los Denver Broncos de Peyton Manning. Ganaron ampliamente ese día, ese Super Bowl los Seahawks. Allí estaba también Richard Sherman, que después, como recordamos, en el 2018 vino a jugar con los 49ers. Y nos contó KJ Wright que precisamente fue Richard Sherman el que le ayudó a conectarlo con Kyle Shanahan, para que Kyle Shanahan decidiera traerlo como un miembro del cuerpo técnico del grupo de entrenadores de los 49ers. Primero como un entrenador de control de calidad del lado defensivo, y ahora lo promueven los 49ers a ser el entrenador de los linebackers, una posición que precisamente él jugó en sus años de carrera en la NFL. Incluso fue seleccionado al Pro Bowl y, como les decía, ganó ese Super Bowl como jugador con los Seattle Seahawks, enfrentándose a los Denver Broncos, y ahora tiene la responsabilidad de liderar el grupo de linebackers de los 49ers como el entrenador precisamente de los linebackers. Y es bien interesante porque, hablando con el propio KJ Wright, nos damos cuenta que es un entrenador un entrenador que le agrega muchísimo ánimo, ¿no? Cuando le hacíamos las preguntas acerca de los jugadores de los 49ers, te contestaba con mucho entusiasmo. Por ejemplo, cuando le preguntaron acerca del novato de los 49ers, Jayden Duggar, y inmediatamente nos dimos cuenta cómo su energía se proyectaba al decir: yo estaba observando a Jayden Duggar, y cuando observé las primeras 15 jugadas, inmediatamente me di cuenta que teníamos que reclutarlo. Me encantó, un gran linebacker, brazos largos, así como básicamente, físicamente es parecido Jayden Duggar, de hecho, a KJ Wright. Si ustedes, amigos, recuerdan a KJ Wright cuando jugaba, un linebacker también con brazos largos, alto, aunque dice KJ Wright que Jayden Duggar es más veloz que lo que KJ era cuando jugaba, ¿no? Pero bueno, varias cosas muy interesantes que nos contó, aparte de cómo reclutaron a Jayden Duggar. Precisamente les decía que nos contó también esa historia de que Richard Sherman ayudó a que los 49ers lo contrataran como uno de los entrenadores, porque allí, bromeando también, dijo: porque antes, pues, Kyle Shanahan nada más me conocía cuando yo era jugador y generaba jugadas en contra de él, ¿no? Así, allí estaba bromeando también KJ Wright, un muy buen jugador, por cierto, pero sí dijo: pero sí, Richard Sherman me ayudó, me conectó, habló con Kyle, y entonces así es como llegó a los 49ers. Y ahora dice que Johnny Holland, porque si ustedes recuerdan, Johnny Holland precisamente antes era el linebacker, el coordinador, el entrenador de los linebackers de los 49ers, Johnny Holland. Y Johnny Holland este año aún sigue con los 49ers, pero fue promovido a ser el coordinador defensivo contra el juego terrestre. Y lo genial del caso es que el propio Raheem Morris, que es el coordinador defensivo de los 49ers para esta temporada, dijo que Johnny Holland le ayuda muchísimo a KJ Wright y trabajan muy bien juntos. Y el propio Johnny Holland nos dijo que le ve mucho futuro básicamente a KJ Wright. Dice que la forma de expresarse, los mensajes que trata de darle a los jugadores siempre son claros. Dice que también cuenta con ese liderazgo, y para llegar lejos como entrenador, dice Johnny Holland que precisamente KJ Wright cuenta con todas las cualidades, porque puede ser un gran líder, y hay que ser un gran líder para ser un entrenador, que los jugadores te respeten,
las ideas que tienes, ¿no? Que te escuchen a la hora de transmitirles un mensaje, una jugada, que respeten lo que realmente tú tienes en mente o tu visión como entrenador. Y precisamente de acuerdo a todo lo que nos platicó Johnny Holland, KJ Wright cuenta con las características para cumplir todas esas funciones. Entonces es muy interesante porque recordemos que como ya John Lynch y Kyle Shanahan y la organización de los 49ers en general han hecho un gran trabajo al armar su grupo de entrenadores, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que llega otro equipo, les interesa un entrenador de los 49ers y se los lleva como su entrenador en jefe? Ocurrió 2 veces ya con Robert Saleh, primero los Jets se lo llevaron como entrenador en jefe, luego regresó Robert Saleh como coordinador defensivo el año pasado y este año llegaron los Tennessee Titans y se llevaron a Robert Saleh como su entrenador en jefe. Con DeMeco Ryans ocurrió también, llegaron los Houston Texans y se lo llevaron como su entrenador en jefe porque estaba haciendo un gran trabajo como uno de los entrenadores de San Francisco, también escalando posiciones, porque eso es lo interesante de este asunto con KJ Wright. Y quería también tomarme un tiempo precisamente hablando de KJ Wright porque tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, si tiene ese gran futuro como entrenador, como lo ve Johnny Holland, como lo ve también el propio Raheem Morris, que también lo llenó de elogios a KJ Wright. Dice que es muy curioso, que siempre está preguntando cosas. Puede llegar lejos a KJ Wright con los 49ers y después captar la atención de otros equipos para, no sé, quizás ser en el futuro al coordinador defensivo de los mismos 49ers o de otro equipo ser un entrenador en jefe. El camino que siguió DeMeco Ryans con los 49ers. Recordarán que también, precisamente al igual que KJ Wright, DeMeco Ryans también jugó en la NFL como linebacker con los Houston Texans. Luego se unió al grupo de entrenadores de Kyle Shanahan. Empezó también como un entrenador de control de calidad, al igual que KJ Wright, como les estaba señalando al inicio del video. Y luego entrenó también a los linebackers, como ahora precisamente KJ Wright está entrenando a los linebackers de San Francisco, es el entrenador de los linebackers de los 49ers. Y después sabemos que cuando se fue Robert Saleh a los Jets, DeMeco Ryans fue promovido para ser el coordinador defensivo de los 49ers y hizo un gran trabajo que le gustó bastante al resto de la NFL. Y ya sabemos la historia, ¿no? Los Houston Texans contrataron a DeMeco Ryans como su entrenador en jefe. Por eso es muy importante, ¿no? La situación de KJ Wright y el futuro que le ven los otros entrenadores de los 49ers, porque ojalá que Raheem Morris se quede varios años con San Francisco, porque de repente si la defensiva de los 49ers tiene gran éxito, hace un tremendo trabajo Raheem Morris como coordinador defensivo de los 49ers, quizás puede captar la atención de otros equipos, aunque aquí la ventaja para los 49ers es que ya en varias ocasiones Raheem Morris ya ha sido entrenador en jefe en la NFL, entonces en otros equipos. Entonces no sé si de pronto pueda quedarse un poco más tiempo para darle esa continuidad, porque ese ha sido en parte uno de los problemas para la defensiva, ¿no? Que el propio éxito que ha tenido la defensiva llama la atención de otros equipos en la NFL y luego se llevan a los coordinadores defensivos de los 49ers para contratarlos como entrenador en jefe, y San Francisco tiene que buscar otro coordinador defensivo, ¿no? Como les decía, ocurrió con Robert Saleh y ocurrió con DeMeco Ryans. Y entonces es muy importante preparar a los jóvenes entrenadores como KJ Wright. De repente, si se presentara una situación así, ya tienes a alguien que conoce el sistema, que al igual que DeMeco Ryans en su momento viene escalando posiciones desde ser el entrenador de control de calidad, ahora el entrenador de linebackers. Y eso es muy importante porque vas dándole oportunidad a los nuevos entrenadores que le pueden servir al mismo equipo de los 49ers, ¿no? Eventualmente, quizás, como les decía, como coordinador defensivo, y también al pensar como un jugador, porque KJ Wright es un exjugador al igual que DeMeco Ryans.
le preguntaban a KJ Wright cómo puede ayudar esto, ahora que él le toca entrenar a los jugadores, a los linebackers específicamente de los 49ers. Y dice, ayuda bastante porque yo sé cómo piensa el jugador, lo que lo estresa, lo que siente cuando firma su primer contrato en la NFL, el día a día, ¿no? Entiende eso, la mentalidad del jugador y dice, en ese sentido lo quería entender, pues que le puede transmitir mejor el mensaje que él quiere. Y luego va a contar con dos linebackers que son de lo mejor de la NFL, Fred Warner y Dre Greenlaw, para ayudarle precisamente a KJ Wright a liderar al grupo de linebackers. Y además sigue ahí Johnny Holland, como les decía, que ya había sido el entrenador de los linebackers en San Francisco en temporadas pasadas y sigue allí para darle los consejos a KJ Wright necesarios. Dijo incluso Johnny Holland que él cree que con la presencia de KJ Wright como entrenador de los linebackers de los 49ers, esa unidad de los linebackers puede subir al siguiente nivel. Y yo creo que sí, me gusta mucho cómo piensa KJ Wright, muy claro con sus ideas cuando uno tiene la oportunidad de conversar con él. Entonces esperemos que le vaya muy bien a KJ Wright con los 49ers en su nueva posición como el entrenador de los linebackers de San Francisco. Muchas gracias por siempre seguir el contenido, amigos. Denle like al video y suscríbase también al canal oficial de YouTube de los 49ers y siga al equipo en todas las redes sociales oficiales en español. Encuentran a los 49ers en español oficialmente como @49ersESP.